Damas y caballeros, en este encuentro con la prensa nacional recibimos en la semanal al presidente Luis Abinader. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. El tema de hoy es el tema del combate a la corrupción, que es un compromiso de todos, de gobierno y de sociedad. Y quiero decir que este fue el tema del Consejo de Gobierno pasado, que celebramos el pasado miércoles, donde fuimos a presentarle a los funcionarios el nuevo Código Penal y todas las sanciones que hay ahí para la corrupción administrativa, y también la nueva ley de compras y contrataciones, donde también antes no había y ya hay sanciones para los que cometan actos en contra de esa ley. Combate a la corrupción, compromiso de todos. Buscamos el fortalecimiento de la confianza ciudadana y una cultura de integridad en todo el sector público mediante la prevención de riesgos de corrupción, instituciones más abiertas, éticas y responsables, transparencia, control y rendición de cuentas, cumplimiento de estándares internacionales. En términos de transparencia, ustedes ven que hay muchas denuncias, que hay esta compra, que hay esto. Eso es positivo, porque ahora tenemos prácticamente el país entero, todo el gobierno entero de manera digital, y esa auditoría social siempre es buena y siempre es positiva, porque nos alerta en casos especiales a todos. Y esto es mucho más en términos de exposición y de transparencia que lo que nunca existió en la República Dominicana. Tenemos una estrategia nacional de integridad pública dirigida por el Gabinete de Ética e Integridad y de Control del Gasto, que la preside doña Milagros, y el director ejecutivo es Carlos Pimentel, en base a 6 ejes: transparencia y acceso a la información, que es el gobierno abierto; calidad democrática; administración y servicios públicos; integridad en las contrataciones y APP; control y fiscalización de los recursos públicos; integridad en la justicia y eliminación de la impunidad. Esta Estrategia Nacional de Integridad Pública, el primer eje, que es de transparencia y gobierno abierto. Tenemos un marco institucional de transparencia, transformación digital y la participación y el gobierno activo. En el segundo eje, de calidad democrática, procesos electorales íntegros y transparentes, regulación del financiamiento político, fortalecimiento de instituciones de control y de fiscalización. La Estrategia Nacional de Integridad Pública, continuamos con el eje 3, es en la administración y servicios públicos, profesionalización y meritocracia en la función pública, formación obligatoria en ética e integridad, cultura organizacional que fomente la denuncia segura. El eje 4, que es contrataciones y APP, contrataciones públicas transparentes y sostenibles, prevención de conflictos de interés, igualdad de oportunidades para los proveedores. Continuando con la estrategia, el eje 5, control y fiscalización de los recursos públicos, la modernización del control externo, interno y externo, el monitoreo con indicadores de eficiencia y transparencia, tecnología para la fiscalización oportuna. El eje 6, integridad en la justicia y lucha contra la impunidad, sistema de denuncia protegido, que lo vamos a mostrar hoy, fortalecimiento de la persecución y sanción de la corrupción, y la recuperación del patrimonio público sustraído, como se ha hecho por primera vez en la historia de la República Dominicana. Por primera vez en la historia de nuestro país, la corrupción es un delito autónomo. El artículo 84, el delito de corrupción, además la legislación actual penaliza toda conducta que afecte los bienes del Estado. Y empezamos ya en los próximos días una campaña protegiendo lo nuestro. Esta campaña será desplegada en todas las instituciones para instruir a los funcionarios, empleados públicos y ciudadanía. Me gustaría, doña Milagros, si usted la puede explicar
la campaña. No se escucha. En vivo, señores, perdonen. Esto es parte de lo que han sido los aportes que conocimos todos los mismos del Consejo de Gobierno en cuanto a los aportes del Código Penal. Y era una advertencia de caso por caso de las consecuencias de esos incumplimientos. Aquí entonces esta campaña es para llevarla a todos los organismos, todos los entes públicos con una explicación, para lo cual nosotros hemos ofrecido que nos ayuden, nos asistan las comisiones de integridad y cumplimiento normativo, cuya existencia fundamental es el cumplimiento de las normas de la administración pública, que si se cumplieran no tendríamos muchos problemas, sino cumplimiento de lo que manda y dispone la administración pública. Y entonces eso de instruir los funcionarios será por talleres, por seminarios, porque no es ir y ponerla, es preparar una educación, una formación sistemática, inteligente, para comprender la importancia de lo que es, en este sentido, prevenir. Más que nada, la prevención deja más resultados, es más rentable, más humana que la corrupción aplicada en sí, que no se recupera nunca. Pero es eso, es la protección de los nuestros desde los servidores públicos en su conducta. Gracias. Muchas gracias, doña Milagro. Esta campaña va a ser de manera física y digital en todas las instituciones públicas y entes también descentralizados. Y a través de esta campaña podemos ver que sale al final las denuncias PEPCA, PGR, gov.do, donde podrás hacer denuncias anónimas. Esto es muy importante y queremos que sea utilizado de manera segura y confidencial para estas denuncias sobre corrupción que sientan los ciudadanos en cualquier institución pública. Tenemos también los delitos. Recuérdense que también, además del nuevo Código Penal, tenemos también una nueva ley de compras y contrataciones. Y tenemos los delitos en contrataciones públicas, con una pena de 3, que anteriormente no lo tenía, de 3 a 10 años de prisión, más la inhabilitación en funciones públicas por mínimo de 5 años. Esto es dar contratos a dedo, es decir, sin licitación como manda la ley, de 20 a 60 salarios mínimos, alterar el precio real de compra-venta para sacar dinero extra, pagar por trabajos o cosas que no existen, ser juez y parte en un contrato y mentir en los documentos para ganar un contrato. Me gustaría, Carlos, si puedes extenderte en estas penalidades que tiene la ley y la diferencia en relación con la ley previa. Sí. Muy buenas tardes. La nueva ley de contrataciones públicas le devuelve el sistema de consecuencias al sistema de contrataciones públicas. Entiéndase, la ley 340-06, que fue aprobada en el año 2006, fue modificada 6 meses después, y dentro de esas modificaciones fue eliminado todo el sistema de consecuencias. Eso hacía que en muchos casos generaban dificultad al momento de establecer imputaciones. Dentro de la reforma profunda que se ha hecho a la ley 340, con la nueva ley promulgada recientemente, le estamos devolviendo el sistema de consecuencias. Esto quiere decir que tenemos una ley de contrataciones que tiene sanciones de tipo administrativo, ética y sanciones de tipo penal, que van desde las penas privativas de la libertad de 3 a 10 años, dependiendo del ilícito, y además la posibilidad de la inhabilitación del funcionario para ejercer función pública, y también tiene penas pecuniarias, porque establece también la imposición de este tipo de pena. La ley de contrataciones, junto con el recién promulgado Código Penal, dota a la República Dominicana de
un sistema normativo para la prevención, para el control y para la sanción de la corrupción como no teníamos antes. Esto quiere decir que se robustece la normativa en cuanto a disposiciones de prevención, de control y sanción, como ustedes pueden ver. Además, se fortalece el régimen de incompatibilidad de quienes no pueden contratar con el Estado. La ley también tiene una disposición que lleva la prescripción de 5 a 10 años de los posibles ilícitos vinculados a las contrataciones públicas. Sí, muchas gracias, Carlos. Pasamos a lo segundo, los delitos del Código Penal aplicables al sector público, pena de 3 a 10 años de prisión, peculado cuando un funcionario uso se queda con bienes del Estado, desfalco, tomar fondos del Estado que están bajo custodia, concusión, cobrar más de lo que dice la ley o por algo que es gratis, prevaricación, tomar decisiones contrarias a la ley a propósito, coalición de funcionarios, acuerdos entre funcionarios para cometer delitos contra el Estado. Todo esto nosotros le leímos la cartilla a todos los funcionarios durante el Consejo de Gobierno, para que todos, incluso muchos llamaron y a la Procuradora le pidieron que fueran a sus respectivas instituciones, incluso la Liga Municipal para los alcaldes, y así de que fueran a darle ese mensaje a las diferentes instituciones. Es un mensaje contundente de que no vamos a aceptar ningún acto ilegal y que cualquier acto pues va a tener que enfrentar la justicia. Tercero, y algo muy importante también, la responsabilidad de las empresas. Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor también. Y en ese caso está la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la permisividad de actos de corrupción por una empresa o sus integrantes, el soborno transnacional y la participación en actos de corrupción cometidos por funcionarios en complicidad de empresa con funcionarios corruptos. ¿Tú quisieras abundar sobre este tema, Carlos? Hay que señalar que con el nuevo Código Penal y con la nueva Ley de Contrataciones, en los aspectos vinculados a las sanciones, hemos adecuado nuestro marco normativo a todas las recomendaciones de las convenciones internacionales que el país es parte. Entiéndase, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que desde hace más de 15 años venía realizando recomendaciones a la República Dominicana para fortalecer las tipificaciones relacionadas con la corrupción. Por eso el Código Penal establece la responsabilidad de las empresas y además establece el soborno transnacional que pueda ser sancionado, que pueda ser castigado. Esto cuando una empresa extranjera participa en un proceso, en una transacción sobre la base de haber otorgado soborno. Esto está tipificado ya en nuestro Código Penal. O la participación en actos de corrupción cometidos por funcionarios en complicidad con las empresas. Quiere decir que las responsabilidades son individuales de las personas, pero también compromete la responsabilidad de las empresas, que también podrán ser sancionadas, que no era posible con el anterior Código Penal. En el punto 4 tenemos el enriquecimiento ilícito de funcionarios, abundancia de recursos no explicables con ingresos del cargo, de 3 a 10 años de prisión, decomiso de bienes ilícitos, inhabilitación de por vida para cargos públicos. Y la omisión o falsedad en la declaración jurada, no presentarla u ocultar bienes, prisión de 1 a 2 años, de 20 a 60 salarios mínimos, e inhabilitación mínima de 5 años en cargos públicos. Quisiera abundar sobre eso, doña Milagros. En ese sentido, presidente, quisiera entregarle a usted un documento de lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para que quede comprobado cómo estábamos atrasados en el cumplimiento y cómo estas leyes, presidente, miren aquí, soborno, todo esto que estaba aquí mencionado, eran parte de un atraso que teníamos en el cumplimiento de esas leyes indispensables para cumplir con la lucha contra la corrupción.
Muchas gracias, señor presidente. Estamos adaptando nuestras leyes a las mejores y las mejores prácticas anticorrupción que tenemos disponibles. Como punto 6, soborno y tráfico de influencia, cohecho pasivo, funcionario que acepta dinero o favores para hacer mal su trabajo. Cohecho activo, alguien que entrega dinero, regalos o favores a un funcionario por algún beneficio ilegal. Tráfico de influencias, uso de conexiones internas para beneficio propio. Todos tienen pena de 3 a 10 años de prisión y después varias multas. Séptimo, abuso de poder y de función pública, abuso en sus funciones, usar el cargo para algo ilegal o beneficio propio. Negociaciones incompatibles con la función pública, funcionario que participa de negocios que la ley le prohíbe por conflicto de intereses. Y uso ilegal de información privilegiada, usar información exclusiva del cargo para obtener beneficios. Este es el punto 7 y el último. Repito, este resumen, pero de manera más extenso, se lo explicamos a todos los funcionarios en el último Consejo de Gobierno como una fuerte advertencia y creo que incluso algunos, como dije anteriormente, quisieron que se les repitiera a sus funcionarios de sus diferentes instituciones. Muchas gracias y pasamos a las preguntas. Presidente, buenas tardes. Estefania Almonte, Grupo de Medios Telemicro, específicamente Canal 13. Presidente, una auditoría de la Cámara de Cuentas estableció que hubo una sobrevaloración sobre Punta Catalina y que es una de las obras más caras del Estado, de la historia del Estado. ¿Qué tiene que decir con respecto a eso? Gracias. Bueno, me parece que ese informe salió la semana pasada, ¿verdad? Eso la compañía Punta Catalina tiene que analizarlo, verlo. Creo que llegó a una suma de más de 3.200 millones de dólares. Y quisiera una evaluación que creo que lo está haciendo tanto Punta Catalina como el Gabinete de Energía para determinar qué hacer e incluso habría que adaptar, en caso de que se confirme, adaptar también los libros de Punta Catalina a ese costo. Saludos, presidente, saludos para todos. José Cuevas, del periódico Tras las Huellas Digital. Le tengo una pregunta, señor presidente, de rango internacional. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha hablado improperio en contra suya y en contra de su gobierno. Esto se hace luego de la declaración de terrorista en contra de él, del cartel de los soles. Quisiera saber su opinión, señor presidente. Gracias. Pero yo no hice ningún pronunciamiento contra él. Yo hablé fue de los narcotraficantes y del cartel de los soles. No sé por qué esa respuesta, porque yo ni mencioné a Venezuela. Nosotros, el gobierno fue que realmente lo declaró como un grupo terrorista, no sé por qué se da por aludido. Y me extraña también que él se refiere con todas esas, de manera muy despectiva, a la primer ministro de Trinidad y Tobago, a mí, pero trata con mucho respeto al secretario Rubio y llama a reunirse con Trump. Le vi ahí su gran valentía. ¡Qué valentía! Julio. Saludos, presidente. Julio Alberto Martínez. Buenas tardes. Presidente, se encuentra en el país una misión del Fondo Monetario Internacional haciendo una evaluación sobre la economía dominicana. Si el fondo recomienda, como suele hacer, una reforma fiscal, ¿qué haría el gobierno frente a esa situación? Y segundo, la vicepresidenta de la República recientemente había planteado que la carretera del Ámbar estaría prácticamente lista para su ejecución, el tema de la licitación. Me gustaría saber cuál es el estatus actual y cuándo el gobierno plantea hacer el anuncio. Sí, gracias, Julio.
Sobre el tema del fondo, es bueno señalar y subrayar que la visita del fondo es la visita anual del artículo 4, o sea, es la visita normal que hacen los funcionarios del fondo para ver el estado de la economía dominicana y conversar con los diferentes miembros del gabinete económico. Y ustedes mismos han visto los comentarios positivos que ellos han hecho sobre la economía. Ellos siempre hacen algún nivel de recomendaciones, nunca específicas, porque son muy respetuosos también de las decisiones de cada gobierno. Pero ellos han manifestado públicamente su satisfacción con el curso de la economía dominicana. Sobre el tema del ámbar, hace aproximadamente un año que el ámbar se licitó por la vía de la APP, de la Dirección General de Alianza Público-Privada, y al final quedó desierta, es decir, no participó ningún grupo. Nosotros entonces hemos rediseñado la parte financiera y creemos que en aproximadamente un mes estaremos listos para licitarla y ya tenemos los fondos disponibles y la manera en que lo vamos a hacer. Gracias. Buenas tardes, presidente. Atahualpa Ramírez, de Boreal Televisión. A los santiagueros debían permitirnos una entrevista, porque uno viene de 160 kilómetros a hacer una pregunta. Le permito 2 preguntas. La de todos. Presidente, en el eje 6, usted dice que se va a trabajar en el fortalecimiento de la persecución y creo que arreciar la lucha contra la impunidad, porque no tuve tiempo de anotarlo. El eje 6. Pero, ¿qué papel juega el Poder Ejecutivo en ese orden cuando la persecución del delito le corresponde al Ministerio Público? Y el Ministerio Público acaba de hacer unos acuerdos en base al criterio de oportunidad, que la gente lo ha prácticamente rechazado y entiende que es un premio al delito, a la impunidad. Me gustaría saber su opinión o la opinión del ciudadano presidente, si fuera posible, sobre esos acuerdos de oportunidad. Y a doña Milagros, hace un tiempo usted dijo que había enviado una cantidad de informes a la Procuraduría General de la República o al Ministerio Público sobre hechos que podían tener indicios penales. ¿Ha obtenido usted alguna respuesta del Ministerio Público sobre esos expedientes enviados? Muchas gracias, presidente. Vamos a darle el chance primero a doña Milagro y después yo le respondo. Con mucho gusto. Mire, los indicios que se mandan al área de la Procuraduría General de la Nación están protegidos por leyes como por ejemplo la Ley Procesal Penal, que tan pronto llegan allá solamente pueden ser dados a conocer si hay una autorización de la Fiscalía, de la Procuraduría. Segundo, también lo prohíbe la ley del Ministerio Público. Y entonces en esos casos lo mandamos allá. Hemos recibido algunas 5 o 6 informaciones y en ese caso están publicadas ya en el portal de la Procuraduría. Como el caso, por ejemplo, el caso que mandamos Lobo, lo hizo público la Procuraduría, no nosotros. Estamos imposibilitados de darlo desde el punto de vista jugar. Nosotros somos parte de la justicia, somos parte del Poder Ejecutivo y por lo tanto tenemos el límite de respeto a los poderes del Estado, la limitación que nos impone esa condición que respetamos todos. En cuanto a otras, que son 303 o 4 ahora, porque han llegado algunos nuevos a la administración pública, esos sí que son casos ya de administrativos, de faltas, que están reguladas por la ley 4108 y le tiene que tomar la decisión el Ministerio de Administración Pública. Tengo la satisfacción de comunicarles que hemos creado una mesa de trabajo donde hoy en día estamos trabajando en nuestro despacho, un equipo de ellos y un equipo nuestro, dirigido y supervisado por nuestra directora
y por la viceministra encargada del área, y que nos comprometemos a que lo de la administración pública lo vamos a poder entregar a fin de mes a la República Dominicana. Son los casos que podemos entregar, pero nosotros son de un ámbito judicial. Y muchos de ustedes me preguntan sobre eso, pero realmente es la ley, las leyes que rigen esa materia, la que nos impiden dar la información. Hay que pedírselas a ellos, porque a lo mejor ellos sí que pueden dar autorización para que la entreguemos. Muchas gracias. Mira, uno de los mayores avances, a mi modo de ver y también de muchas personas, es tener un ministerio público independiente, que modificamos la Constitución, como tú sabes, para que fuese nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. De tal manera, nuestra función es llevarle, como la ha llevado doña Milagro en muchos casos, ellos siguen el debido proceso, buscan si tiene, como dicen los abogados, méritos. Por lo tanto, ya es una decisión de ellos y nosotros no nos toca a nosotros opinar sobre su decisión, sino solamente respetarla. Lo importante es saber que que el Ministerio Público y esa decisión no es una dependencia del Poder Ejecutivo y especialmente del presidente, como siempre lo fue, y como en muchas ocasiones se manipulaba en términos políticos o también se ocultaban casos. Lo que yo le aseguro a usted es que nosotros no ocultamos ningún caso. Eso sí se lo aseguro yo. Con toda la transparencia, nosotros se los enviamos y ellos deciden si tienen méritos o no esos casos que nos han sido denunciados, que nosotros descubrimos. Eso, yo no quiero opinar sobre los temas del Ministerio Público. Señor presidente, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Xiomara González, Supercanal 33, matutino Abriendo la Mañana. Mi pregunta va a variar un tanto y está dirigida a lo que tiene que ver con el tema de la minería. Nos gustaría saber su opinión a propósito de los estudios de suelo que obviamente está haciendo la minera canadiense Gold Quest, y es que se contempla la explotación de la mina El Romero. No así, pues las autoridades, las entidades competentes han dado su parecer a propósito de esto. Hemos visto marchas, reclamos de la población de San Juan. ¿Pudiera esto impactar lo que tiene que ver con el agua y la seguridad alimentaria de la zona? Y consigo, por la alta producción que tiene San Juan, lo que tiene que ver con la República Dominicana en sentido general. En este aspecto me gustaría saber, aunque estos estudios no han salido, pero sí, pues han ganado el rechazo de importantes instituciones como lo es la Academia de Ciencia de la República Dominicana, de que no son factibles porque aunque la explotación va a ser de subsuelo, pues va a contaminar grandemente las aguas que pudieran llegar a todas estas presas como en Barahona, Azua, Monte Grande y todo el conjunto del sur. Me gustaría, señor presidente, con el mayor respeto, tener su opinión en este sentido. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Lo único que se ha autorizado es que se haga el estudio ambiental. Entonces, nadie puede opinar hasta que no ven el estudio ambiental. Ahí no hay ninguna aprobación de explotación, no se ha autorizado nada, sencillamente que hagan un estudio ambiental para ver realmente el impacto que eso tiene en el subsuelo. Si obviamente si tiene un impacto negativo no se aprobará, si tiene otro impacto pues se discutirá. Gracias a usted. Saludos, señor presidente, buenas tardes a todos los presentes. El sábado, Joana Báez, de RTVD, Canal 4. El sábado vimos un altercado con una diputada y miembros de su seguridad. Nos gustaría saber su parecer, su posición al respecto ante estas situaciones que se generan. Mira, tú quieres la realidad. Yo me enteré en la televisión. O sea, yo no lo vi el altercado y me enteré en la televisión. Obviamente son cosas de mal gusto que no deberían de pasar y por eso cada vez establecemos un protocolo especial y hacemos anuncios. ¿Tú sabes cuántas actividades yo hice el sábado? 8 actividades. Bueno, algunos de ustedes sufren eso. 8 actividades. Pero al otro día hice 6 actividades más. Y todas las semanas, y durante todas las semanas realizo muchísimas actividades. Básicamente ese nivel de incidente, y ustedes son los testigos, es mínimo. Porque siempre pasan estas cosas. Aún sea mínimo, tenemos que evitar de que ocurra.
Buenas tardes, señor presidente. Cristian Alcántara, programa Escala de Opinión. Señor presidente, mire, hay muchos ciudadanos, a modo de jocosidad diría yo, se expresan y dicen que están dispuestos a hacerle 20 o 30 años presos al Estado Dominicano bajo las condiciones a que están llegando los acuerdos de personas, ciudadanos que han cometido actos de corrupción administrativa. Vemos aquí que hay muchos ciudadanos que hacen acuerdos y le devuelven al Estado una cantidad de millones de pesos. El más reciente es el señor Masic Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, aunque Danilo lo cataloga como un cuarto de cuñado, primera vez que escucho ese rasgo sanguíneo, pero realmente vemos que la población está como un poco disgustada con este asunto de estos acuerdos. Entonces, mi opinión es, y la pregunta es, señor presidente, ¿no le extraña a usted el tema de que esto puede llamarle la atención a los funcionarios actuales y los venideros funcionarios, que le dejen entredicho un metamensaje, mete la mano hasta donde puedas, tráete lo que trae, salga a tu paso y nos sentamos a negociar? En otro sentido, señor presidente, en otro particular, y es con dinero también, el director de la DIDA hace unos días denunció que aquí hay unas 117,000 cuentas bancarias de personas fallecidas que están siendo manejadas por las AFP sin reclamar por los familiares. Usted sabe que aquí cuando surge un familiar que quiere reclamar los fondos dejados por un pariente fallecido, las AFP le dan primero un formulario con unas 30 preguntas, con unas 30 condiciones, requisitos. Cuando los familiares creen que ya cumplieron con esos requisitos, el último requisito que le manda la AFP es que vayan a la tumba del muerto a recibir la firma para poder otorgar esos fondos, señor presidente. No existe la posibilidad de usted, como primero entre sus iguales, emitir una resolución o una ley. Una ley, bueno, si la ley llega al Congreso Nacional, ahí es posiblemente que no pase, para que estas personas de las AFP se vean obligados a darle mensualmente o anualmente un por ciento de la ganancia de las personas que tienen su fondo acumulado, porque usted sabe que aquí la mayoría de personas hemos trabajado en el Estado y la mayoría de personas están trabajando y en empresas privadas. Muchas gracias. Miren, sobre tu última pregunta, yo creo que lo positivo aquí es que la DIDA haya tomado acción sobre ese tema. Y también ya hay esa ventana abierta, y la DIDA también creo que le ha pedido que a todo el que tenga ese problema que acuda a la DIDA para ayudarles a facilitarle esos recursos. O sea que ese es un paso positivo de respeto a los derechos de los familiares. Es la misma pregunta básicamente a Atahualpa. Yo no quiero opinar sobre los procesos y no me corresponde del Ministerio Público. Ahora sí quiero recordar y subrayar que con el nuevo Código Penal las sanciones a los funcionarios corruptos son mucho mayores. Por lo tanto, deben de no es tan fácil escapar si son señalados y si hay pruebas. Por lo tanto, quiero resaltar que el nuevo Código Penal es sumamente duro con los actos de corrupción. Saludos, señor presidente. Juan Reyes, director de Noticias Megavisión. Señor presidente, dos preguntas. Vimos el fin de semana una declaración del presidente de Kenia, William Ruto, diciendo que la ONU debe comenzar a preparar la transición para la salida de los policías kenianos. ¿Qué significa esto para la República Dominicana y para usted, que ha tenido un discurso continuo en la arena internacional para llamar la atención del tema haitiano? Bueno, ya es un hecho de que el presidente Ruto, con el cual tengo una buena relación también, ha anunciado esa situación que vence a final de año, me parece. Creo que Estados Unidos tiene una política diferente en cuanto a la seguridad y al restablecimiento del orden en Haití. Eso es lo que ellos nos han manifestado. Esperamos que esa nueva política sea exitosa. Tengo que decir también que nunca se le dieron
todos los recursos al grupo de Kenia para poder traer la cantidad de personas que era originalmente planeado, que eran unos 2.500. Pero tenemos que adaptarnos. Ahora, cuando vaya ahora a las Naciones Unidas, ahora en septiembre, voy a volver a repetir sobre la comunidad internacional y su abandono a Haití. Y lo voy a repetir y lo voy a decir tanto en el discurso como en los temas de las conversaciones bilaterales, porque la verdad que con esa situación pues seguimos cargando pesado, especialmente la República Dominicana. Buenas tardes, sí, que Jorgito me cambió el nombre hoy. Para seguir con la pregunta de mi colega Juan, si ustedes tienen pensado tomar medidas adicionales para resguardar la seguridad del país, principalmente en la zona fronteriza tras la salida del grupo keniano. Presidente, nos gustaría saber si ya usted recibió el informe final del CES y si estas decisiones, tras ese diálogo, ¿cuándo serán implementadas? Y por último, nos gustaría saber la página de denuncias que pusieron acá, si está en funcionamiento y si no está, ¿cuándo estaría hábil para la población? Gracias. Perdón, la última pregunta. La página web de denuncias. Ok, sí. Doña Milagro, la página de denuncias. Vamos a implementar mañana el programa de implementación con los ministros, porque hay que saber con las máximas autoridades. Entonces mañana estaremos publicando eso con un programa nacional. Y está ya más o menos elaborado por el equipo del DICAC que trabaja aquí. Ok, es un trabajo conjunto. Muy bien. En lo que vamos a estar participando. Quiero que José Ignacio conteste sobre lo del CES, que el Ministerio de la Presidencia que le ha dado seguimiento. Qué fácil, qué bueno. Muchas gracias. El Consejo Económico Social, los directivos del Consejo Económico y Social visitarán el Palacio Nacional en el día de mañana a las 4 de la tarde en una reunión donde harán la entrega formal del informe contentivo de todo ese diálogo que se desarrolló durante más de un mes. A partir de la visita mañana del señor presidente, también han pautado visitas individuales con cada uno de los expresidentes que serán subsecuentes. A partir del día de mañana tendrán reuniones cada uno de ellos en el transcurrir de esta semana. Ha sido un diálogo interesante, las conclusiones han sido debidamente levantadas y hay un buen resumen de una base de conversaciones largas y extendidas que se le ha entregado formalmente al presidente y que será público. A partir de mañana será público en las páginas del Consejo Económico y Social para el consumo y la socialización con toda la sociedad al respecto. También me informan que ya la página está arriba en el Ministerio Público, o sea que ya desde hoy está la página arriba y, como dice ya Milagro, la vamos a distribuir ya a todas las instituciones públicas a partir de mañana, pero en la del Ministerio Público ya la página está arriba. Sobre el tema de Kenia, es bueno también entender lo siguiente. Como no hubo el despliegue total de las fuerzas de Kenia, creo que se encuentran unas 700, y esas 700 lo que hacían era, según nuestro entender, cuidar algunas de las instituciones públicas especialmente el Puerto Príncipe. O sea, no tenía nada que ver con el tema fronterizo, ni cuidaba nada especial de la parte de la frontera. La zona fronteriza está reforzada y continuaremos con cada vez más, incluso agregándole más tecnología. Gracias a ustedes. Buenas tardes, señor presidente, y a los demás presentes. En estos días en que está la misión del Fondo Monetario Internacional revisando todos los cimientos de la economía dominicana, cómo está marchando, de acuerdo al artículo 4 del Acta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional, ya usted ha dicho que las primeras impresiones que ha dado la misión ha sido una valoración muy positiva de la economía dominicana. Sin embargo, señor presidente, en los últimos días ha habido una especie de deslizamiento de la tasa de cambio del dólar
Y hoy, por ejemplo, tenemos el dólar entre 63 o 63.25 de pesos por cada dólar. Esto unido a un debilitamiento en el crecimiento económico en la República Dominicana. ¿Cómo evalúa usted esta decisión? Si el gobierno está tomando algunas medidas precautorias por si persiste esta situación, ¿y cuál sería la solución de tipo monetario y financiero que buscaría el Banco Central? ¿Lo haría a través de las reservas internacionales que están, si mal no recuerdo, alrededor de 14.000 millones de dólares? Bueno, miren, lo primero, tú sabes que la política monetaria la maneja el Banco Central, que es un organismo independiente. Pero en cuanto al crecimiento económico, estamos tomando las medidas, tanto de política fiscal, desde el Ministerio de Hacienda y del Gobierno, como también conjuntamente de política monetaria, para reactivar la economía. Este es un fenómeno, vamos a decir, continental, o se puede decir mundial, donde ha habido una disminución del crecimiento económico por un nivel de incertidumbre, con cambios en la política económica y especialmente arancelaria norteamericana. Y también con expectativas que, imagínate, habían expectativas de que se iba a bajar la tasa de interés en Estados Unidos desde el inicio de enero. Eso no ha pasado y estamos esperando que eso pase. Sobre el tema de la política cambiaria, si vemos la proyección de la tasa de este año, era de promedio 63, o sea que estamos en el promedio actualmente. No creo que se vaya a desplazar más, hay un abundante dólares en la economía, tenemos más dólares por turismo, más dólares por zona franca, más dólares por remesas, y el Banco Central, como siempre lo ha hecho, pues en caso de que haya algunas acciones que no sean producto de la realidad económica, pues actuaría, y creo que ya está actuando. Gracias. La historia dominicana muestra una sucesión continua de presidentes, de jefes del Estado, que se enriquecen con una facilidad a veces asombrosa. O manipulan las inversiones del Estado, o chantajean a sus funcionarios ladrones, o hacen grandes negocios desde la perspectiva del Estado. Tenemos, sin embargo, una realidad actual preocupante para todo este país. Familiares cercanos del expresidente Danilo Medina hicieron una enorme acumulación de fortunas mal habidas. La justicia ha actuado. Podemos criticarla en todo lo que nosotros observemos de irregular en el procedimiento que ha seguido con relación a esos casos. Pero a ningún funcionario de la justicia se le ha ocurrido citar como primer testigo, que lo es, a quien gobernaba este país en ese momento, ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina. No ha exigido la presidencia de algún modo que esos casos sean tratados con la amplitud que merecen, no por razones políticas, por razones estrictamente legales. Amigo Colombo, yo no me involucro, repito otra vez, en los temas judiciales. Ahora, a mí lo que me toca es, como lo hice en el último Consejo de Gobierno, decirle a mis funcionarios que si ellos cometen actos de corrupción, como lo hemos hecho a diferentes niveles, lo primero que vamos a llevar los papeles y las pruebas al Ministerio Público somos nosotros mismos. Eso es lo que a mí me toca y eso es lo que yo he estado haciendo. Y cada día, cada noche, porque vamos a hablar, claro, de una cultura de corrupción que ha habido en la República Dominicana. Uno de mis mayores objetivos, de mis mayores tareas, es tratar de que cada centavo de la República Dominicana se pueda proteger e invertir en lo que necesitan los dominicanos. Y esa es mi responsabilidad y eso es lo que yo estoy haciendo. En lo otro, le toca a la justicia actuar y nosotros no nos involucramos.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Eva Santana de Su Mundo TV. Presidente, retomando el tema de la reforma fiscal, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, aseguró esta mañana que desde el gobierno no se descarta aplicar una reforma fiscal y dijo: vamos a tratar cuando sea el momento de hacer una reforma que logre compatibilizar los tres objetivos que son la estabilidad social, la estabilidad política y mantener la independencia del Banco Central. Por eso es imposible no estar aquí y preguntarle si usted no descarta la idea de hacer una reforma antes de que culmine su gestión en el año 2028. También, ¿qué están priorizando desde el gobierno? Evitar actos de corrupción o eficientizar el gasto público. Y esto lo preguntamos porque cuando vemos compras de 225,000 pesos en boletos para una liga invernal que todavía no inicia, entonces uno se queda preguntando cuál es la prioridad. ¿Evitar actos de corrupción en las compras o de verdad gastar el dinero dominicano en lo que realmente importa? Bueno, ya tú hablaste de lo que dice Magín. Magín habló en términos generales. Y yo pienso que eso es lo que ustedes siempre preguntan sobre la reforma, y él se refirió en esos términos generales. Yo pienso que eficientizar los recursos y controlar los actos de corrupción no son incompatibles. Yo pienso que hay que hacer las dos cosas. Que en algún momento se puedan escapar algunos temas, pues nosotros lo corregimos. Pero yo le puedo asegurar a usted que, con excepción de casos, con un presupuesto tan enorme como tiene el gobierno, nosotros cada día, al mismo tiempo que tratamos de controlar los actos de corrupción, también eficientizamos el gasto público. ¿Ya respondí? Pero ya te respondí. Yanela Pimentel, de CDN. Buenas tardes, presidente. ¿A qué se debe que su gestión aumentó en sus primeros 3 años el gasto anual en compras de vehículos, a pesar de que usted mismo había limitado estas adquisiciones? Y también, ¿cuál es su posición con relación al escándalo de SENASA? Y si entiende que el Ministerio Público debe comenzar una investigación de oficio. Una le llama, presidente, y me excusa, que es un grupo, y los que no tienen la oportunidad nos unimos para hacer más preguntas. Nosotros tenemos un gremio de los periodistas de Palacio. Las enfermeras tienen marcha mañana, presidente. Dicen que no le han cumplido en sus demandas y son ignoradas, dicen ellas. Gracias. Mira, yo tengo muchas amigas de los gremios de la enfermería, y cuando ha venido el colegio médico a requerir los aumentos, el primero que dice, tiene que estar los mismos aumentos que se le ha hecho a los médicos, que ya van en un promedio de un 60%, esos mismos aumentos se le han hecho a las enfermeras. Entonces, quizás tengo que hablar con ella, a ver cuál es la otra parte, porque se le ha aumentado en esa misma proporción, es que quizás está pendiente, en el cual yo no conozco. Sobre el tema del vehículo, de los vehículos, hubo un reportaje que quizás tú se refiere en un diario. Yo lo vi hoy esta mañana y mandé a investigarlo con el ministro administrativo para nosotros tener una respuesta. Pero en ese mismo artículo, en ese mismo reportaje, dice que la mayoría de los vehículos corresponden a la compra de los vehículos de TRAE, también a la enorme cantidad de vehículos que hemos comprado de la policía, de ambulancias. También mencionan otros vehículos, creo que lo menciona, dice 1 en tal sitio, 2 en tal sitio. Pero mandé a hacer un estudio del Ministerio de Administración Pública, del Ministerio Administrativo, para que nos dé esos detalles de esa información, que lo hemos llevado también con bastante rigurosidad, en la medida de que tampoco afecte la calidad del servicio público, porque tenemos que comprar esos autobuses de TRAE, tenemos que comprar los vehículos de la policía, tenemos que comprar los vehículos del 911, los vehículos de la emergencia, que ahí mismo en ese reportaje lo afirma. Sobre la parte de SENASA, quiero decirte lo siguiente: fue el gobierno dominicano que depositó con autorización nuestra
en noviembre del 24 para que se investigara el Ministerio Público. La investigación que hay ahora ya, sin antes de ningún reportaje, fue desde nosotros que vino esa investigación. Pero aparte del Ministerio Público, está la Cámara de Cuentas haciendo una auditoría ya desde hace varios meses. Está la Procuraduría y Antifraude también haciendo desde hace un tiempo allá las investigaciones en SENASA, y también está CISARIL. Y yo te digo que cualquiera que haya sustraído fondos públicos y especialmente de salud debería de tener consecuencias drásticas en términos de la justicia, y esa es nuestra posición. Y repito, desde noviembre del año pasado el gobierno autorizó al Ministerio Público a que investigara esos actos que ya se habían denunciado y que algunos también en esos programas, que son programas muy buenos y valientes, pues lo destacaron ahora. Autoricé que se lo enviaran al Ministerio Público. Sí. Buenas tardes, presidente. Trampa, así que no caigo en trampa contigo ahí. Saludos, presidente. Juan de Dios, de Medio Panorama. Recientemente, su homólogo guyanés, el señor Mohamed Irfan Ali, fue reelecto por 5 años. Entonces, República Dominicana tiene varios acuerdos que firmó con Guyana, varios memorandos. Especialmente estamos hablando de una refinería, estamos hablando de una planta fertilizante. A nosotros nos gustaría saber cómo va la planta de fertilizante, qué acuerdo se ha logrado con los preprocesadores de la República Dominicana, como el caso de Fersan, Ferquido, Abodón, y cómo van los acuerdos con Guyana. Mira, todos los acuerdos que firmamos con Guyana se le está dando el seguimiento del lugar. Te faltó también un acuerdo en la parte agrícola, que también se le está dando seguimiento. Sí, maíz y soya también. Eso le está dando seguimiento la Junta Agroempresarial Dominicana con Omar Benítez. Sobre el tema, el grupo de las tres compañías de abonos del país le están dando seguimiento. Eso está bastante avanzado en negociaciones. Lo que pasa es que tú sabes que esa industria depende del gas natural y ellos están en proceso de ir sacando todavía el gas natural y esa estructura todavía no está lista, pero están ya los acuerdos y las discusiones. El tema de la refinería está en estudio de factibilidad porque necesitamos una masa crítica también y la infraestructura, pero también estamos caminando. Y es muy importante también que conozca que la cantidad de empresas dominicanas que están haciendo negocios ya en Guyana, desde empresas de construcción, una de esas empresas fertilizantes ya se estableció allá, empresas de cemento, o sea, hay una gran actividad de empresas dominicanas allá en Guyana. Bueno, señores, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Como bien ha apuntado el señor presidente, la cita será el próximo lunes, como ya es costumbre. Estamos agradecidos de haber podido contar con la presencia de ustedes en este encuentro semanal.